Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de Crecimiento y Desarrollo. El objetivo de esta clase es que el alumno comprenda la importancia zootécnica del crecimiento y desarrollo de los animales y su influencia en la producción animal. Esta clase se evaluará con el trabajo práctico número 3. Seguimos siguiendo la misma metodología que utilizamos en las otras clases virtuales. Primero veamos la importancia de conocer qué es crecimiento y desarrollo. Entender los conceptos de crecimiento y desarrollo son fundamentales porque de ello depende la calidad, la composición y el peso de la canal de las especies domésticas, factores que son primordiales en el rendimiento económico. En los sistemas de producción, su conocimiento permitirá la utilización anticipada de los reproductores en ambos sexos, así como la supervivencia de los recién nacidos, y se entenderá la influencia de diferentes factores como el genotipo, el ambiente, la sanidad, el manejo, la alimentación, entre otros. Veamos ahora, ¿qué es crecimiento? Crecimiento es el aumento de peso de un animal desde su concepción hasta alcanzar su estabilización en la madurez o en la edad adulta. Para que les quede claro, el crecimiento es el aumento de peso. Uno mide el crecimiento midiendo el peso del animal. Desarrollo es la modificación de la conformación, actitudes y funciones en correlación con el aumento de la masa corporal a medida que avanza la edad. Se lo considera desarrollado un animal cuando presenta actividad sexual. Y vamos a adelantar un concepto que también vamos a desarrollar en esta clase. ¿Qué es precocidad? Precocidad es la actitud que permite adquirir las formas y funciones de adulto en menor tiempo, o en menor tiempo que los demás ejemplares de su especie. Primero, sabemos que el crecimiento se mide considerando el peso en relación a la edad de los animales. Si representamos gráficamente estos datos, se da lugar al trazado de una curva de crecimiento, que en la mayoría de las especies presentan una curva semejante a una curva sigmoidea. En esta curva, nosotros vamos a tener en cuenta 3 puntos principales. Primero, la concepción es cuando se fertiliza el óvulo. El segundo es el nacimiento y el tercero es la pubertad. Entre la concepción y el nacimiento se encuentra el periodo prenatal. Entre el nacimiento y la edad adulta se encuentra el periodo postnatal. En el periodo prenatal se divide en varias etapas. La primera se puede denominar de huevo, se extiende hasta el momento de la fijación. Es un periodo que abarca unos 10 a 12 días cuando el aumento de peso es sumamente bajo. La segunda etapa corresponde al embrión. Tiene aproximadamente un mes de duración. Concurre sin mayores modificaciones en el peso, pero sí existen profundas y sensibles variaciones de las formas y comienza diferenciación de tejidos, sistemas y órganos. Luego sigue la tercera etapa o fetal que se extiende hasta el parto. Este periodo se caracteriza por un gran ritmo en el proceso de crecimiento. Al nacimiento aparece un grave problema en la fisiología del recién nacido, que debe recurrir a sus propias fuerzas para adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Este hecho se refleja en la detención del crecimiento, que rápidamente se recupera en más o menos 48 horas. Se considera
que a partir del nacimiento, el crecimiento y desarrollo es impulsado por diferentes factores, entre los que tiene primordial efecto la hipertrofia y multiplicación de las células, hasta que el sujeto alcanza aproximadamente el 30% del peso de adulto de la especie y raza. En ese momento ocurre la pubertad. En el periodo postnatal, que va desde nacimiento hasta la edad adulta, tenemos dos etapas. El primero, la etapa de predestete, donde el cachorro o el ternero se alimenta de la leche materna y por lo tanto es más independiente de las condiciones del medio. Le sigue la etapa de postdestete, donde ahí ya no tiene el suplemento materno y se tiene que arreglar por sus propios medios. Como vamos a ver en la tabla 1, hay factores que afectan el crecimiento en la vida pres y postnatal en los mamíferos. En el periodo prenatal, los factores que van a influir son el genotipo del feto, el sexo del feto, el antro materno, el tamaño de la madre, la edad y desarrollo de la madre, el número de los fetos, la nutrición y la temperatura ambiente. En el periodo postnatal, en la etapa de predestete, influye el genotipo, el sexo, el peso al nacer, la actitud materna, la edad y desarrollo de la madre, el estado nutritivo de la madre, la producción de leche materna, la edad y desarrollo al destete y el estado sanitario de la madre y de la cría. En el periodo postdestete va a influir el sexo, el genotipo, el peso al destete, la alimentación que esté disponible, el manejo, el clima, la adaptación y la sanidad. El crecimiento se produce siguiendo ciertas normas que se denominan ondas de crecimiento. En primer lugar, hay una corriente de crecimiento que recorre el eje del animal a todo su largo. Es la llamada onda axial o primaria, que tiene su origen en el cráneo. Se dirige hacia la parte facial, hacia el hocico, y luego hacia atrás, hacia la región lumbar. Esta es la que genera el crecimiento en largo del animal. Le siguen las ondas apendiculares o secundarias, que se originan en la parte distal de los miembros, en los metacarpianos y metatarsianos. Se dirigen hacia la parte distal, hacia la falange, y por otro lado ascienden hacia el tronco y finalmente se dirigen a la región lumbar. Luego encontramos la tercera manifestación de crecimiento, que se inicia prácticamente al finalizar el desarrollo longitudinal de los huesos y se localiza en los miembros en su desarrollo transversal, en la caña, es decir, da el espesor de los huesos. En lo referente al cuerpo, corresponde al crecimiento y desarrollo de las costillas, que son las últimas en crecer. En definitiva, estas son las que marcan la finalización del crecimiento. En cuanto al desarrollo de los diferentes tejidos que constituyen el organismo, podemos decir que evolucionan cumpliendo un programa de prioridad estricto. El sistema nervioso es el que tiene los máximos privilegios y la mayoría de los elementos nutritivos absorbidos en la primera etapa tiene este destino. Una vez cumplido con los requisitos del mismo, se destinarán los sobrantes al sistema óseo. El segundo en desarrollar. En un tercer nivel se encuentra el sistema muscular y por último, el tejido adiposo, que se desarrolla cuando el plano alimenticio ha cubierto los requerimientos de los otros mencionados anteriormente. El tejido adiposo solo se desarrolla cuando los otros tejidos ya están desarrollados o están cubiertos en sus requerimientos.
Veamos cuál es la importancia zootécnica del desarrollo y volumen de los animales. Las regiones corporales no crecen con la misma intensidad en las diferentes edades del animal. Esto genera una gran variación en el rendimiento de los animales. Por ejemplo, lo vamos a ver comparando un ternero, un novillo de 1 año y un novillo de 2 años. En el ternero recién nacido, la imagen 1, se observa una cabeza relativamente grande y miembros largos, mientras que el tronco resulta relativamente corto. En el novillo de 12 meses, la imagen 2, comparado al anterior, la cabeza es proporcionalmente más corta y los miembros proporcionalmente más breves. La caja torácica tiene más amplitud y profundidad, aunque el tren posterior todavía está poco desarrollado. En el novillo de 24 meses de edad, el dibujo 3, se ve que tiene una cabeza liviana en relación al volumen general del animal, una caja torácica decididamente más amplia, el tren posterior de correcta conformación y de mayor proporción, dando la impresión que los miembros son más cortos. Estos cambios de forma en el animal debido a la edad ejerce su influencia sobre las proporciones entre los cortes de carne más caros y los más baratos, que en los dibujos lo hemos separado por la línea blanca. Este fenómeno se repite en todas las especies de mamíferos. A esto se le suma el efecto de la precocidad. Los animales con alta precocidad son más chicos, maduran más rápido y tienen mayor tendencia a depositar grasa. Los animales que tienen menor precocidad crecen durante mayor tiempo, por lo tanto alcanzan mayor altura y depositan grasa solamente en los estadios finales en el proceso de terminación del animal. Influencia de los caracteres sexuales morfológicos y fisiológicos en la producción animal. La utilidad zootécnica de los caracteres sexuales varían de acuerdo a la especie, en concordancia con la mayor o menor expresividad del dimorfismo sexual. No es lo mismo en el bovino, en el cerdo o en el equino, que tienen un dimorfismo sexual menos marcado. Veamos los caracteres sexuales morfológicos. El volumen corporal, en primer lugar, en la generalidad de los mamíferos y aves explotadas, los machos tienen mayor volumen y peso que las hembras, lo mismo que la alzada, aunque la selección ha igualado las diferencias en el último caso. En la especie bovina, la altura puede oscilar hasta en un 20%, en las aves entre un 20 y un 40%, y en cerdos, equinos y ovinos las variaciones suelen ser menos notables. En general se puede resumir que los machos tienen entre un 20 y un 40% más volumen y peso que las hembras de igual raza y edad. Debido a ello es que en la producción de carne se prefiere a los machos y no a las hembras. En cuanto a las proporciones, en general los machos sobrepasan a las hembras en la proporción del tren anterior. En las hembras predomina el tren posterior. En cuanto al esqueleto, existe una correlación entre el mayor volumen y peso de los machos y el mayor espesor y desarrollo de su esqueleto. En relación a los músculos, hay un mayor desarrollo de la musculatura del macho, 42 a 43%, sobre la musculatura de la hembra, que tiene un 39%. Esto es notable aún en los equinos con poco dimorfismo sexual. En relación a la adiposidad, no existe una determinación precisa
que indique diferente actitud en la deposición de grasa, pero se considera por su determinación más temprana, en primer lugar a las hembras, en segundo a los novillos y en tercer lugar a los machos enteros, como el último en depositar grasa. En relación a la piel, los machos tienen una piel de mayor tamaño, de mayor grosor, y también se la considera con mayor cantidad de glándulas y de secreciones. En cuanto al pelo, es más grueso en los machos y la lana lo mismo en el caso de los carneros. En las hembras ovinas la lana es más fina y el vellón menos uniforme y probablemente esté afectada por la gestación y la lactancia. Ahora vamos a hablar sobre los caracteres sexuales fisiológicos. No tienen una trascendencia tan importante en la producción como los anteriores. Así, la temperatura puede ser un poco mayor en los machos, también lo son en las hembras en lactancia o las aves en posturas por aumento del metabolismo. El ritmo cardíaco es más bajo en los machos por su mayor volumen. El ritmo respiratorio es más profundo y espaciado en los machos por una mayor capacidad pulmonar. Las secreciones cutáneas son más activas en machos ya que cumplen funciones importantes en la atracción sexual. La digestibilidad parecería ser más eficaz en los machos, pero en muy pequeña proporción. Y en cuanto al temperamento, los machos tienen un temperamento más vivaz, de reacciones más enérgicas y con tendencia a vivir en forma independiente. Las hembras son más tranquilas y tienen mayor tendencia a vivir en grupo, lo que facilita su manejo. Hablemos de neutralización sexual. Por neutralización sexual se entiende los efectos resultantes de la extirpación o inhibición de las glándulas sexuales. Se aplica a los dos sexos, aunque por facilidad de técnica es mucho más frecuente en los machos. Las carencias hormonales producen modificaciones morfofisiológicas y psíquicas de trascendencia para la producción animal. La importancia radica en que, por un lado, permite mejorar cual y cuantitativamente la producción, ya sea de carne, lana, pelo, etc. Ayuda a dominar el carácter de los animales y facilita su manejo, y sirve para eliminar ejemplares indeseables de la reproducción, por ejemplo en cerdos que tengan defectos descalificatorios. Las modificaciones que produce la neutralización sexual pueden ser morfológicas o fisiológicas. La importancia y trascendencia de la neutralización sexual varía con el dimorfismo de la especie y con la edad en que se realiza. Cuanto más precoz sea la castración, más pronunciadas son las modificaciones morfológicas y fisiológicas. En machos es frecuente la neutralización temprana, mientras que en las hembras es más común en la edad madura. En los machos, la castración temprana produce un detenimiento del aparato genital. También hay un retardo en el crecimiento óseo y esquelético. Las modificaciones más intensas se producen en la pelvis y fémur, cuyo desarrollo corresponde a la última onda de crecimiento, lo que al afectar también las costillas hace parecer a los novillos como de miembros más largos que los toros. El tren anterior es un intermedio entre el toro y la vaca, lo mismo que el tamaño de la cabeza, que se aproxima a las formas femeninas. La piel es más delgada y liviana que en los machos enteros, y en el caso de la lana es mucho más uniforme. En las modificaciones fisiológicas se observa una baja en el cociente respiratorio y una baja en el metabolismo. Disminuye la actividad tiroidea, que favorece el engorde. La deposición de grasa subcutánea es mayor y su distribución se acerca a las hembras.
Los depósitos de glucógeno muscular y en hígado son menores. Hay menor cantidad de calcio e incremento de magnesio. Y por último, las glándulas externas reducen su volumen y secreción. También se producen modificaciones psicológicas. Los animales son menos rebeldes e indóciles y en la mayoría de las especies resultan mansos y tranquilos, lo que facilita el manejo y el engorde de los mismos. La castración tardía se realiza cuando se quiere eliminar un reproductor y mandarlo a faena. Se realiza frecuentemente en cerdos, carneros y caprinos, en menor proporción en bovinos y equinos. No se producen modificaciones fisiológicas y morfológicas importantes, pero sí hay una tendencia a la acumulación de grasa. La neutralización sexual en hembras tiene como finalidad anular la manifestación de celo, facilitar el engorde y en cierta medida mejorar las condiciones organolépticas de la carne. Se suele practicar en vacas, generalmente al final de su vida útil, para lograr un buen engorde y mejorar la categoría de faena en el frigorífico. En cuanto a los métodos de neutralización sexual, el más común es el quirúrgico, o sea, la extracción de los testículos o de los ovarios por cirugía. Pero hay otros métodos, por ejemplo el físico, que es una banda de goma que se coloca sobre el escroto, se utiliza en los machos. Otro método es el método químico, que consiste en la inyección dentro del testículo de una sustancia irritante que provoca una orquitis y una atrofia testicular. Y por último, el inmunológico, que se utiliza en cerdos, consiste en una vacuna contra las hormonas sexuales y entonces evita el desarrollo testicular. Hablemos de precocidad. Recordamos que es la actitud que permite adquirir las formas y funciones de adulto en el menor tiempo o en el menor tiempo que los demás ejemplares de esa especie. Existen dos tipos de precocidad. Una denominada somática, que corresponde a la forma del animal, y otra denominada genésica, que se refiere al anticipo de la iniciación de la función sexual. En el primer caso, la somática está regida y condicionada por los factores de origen genético y por la disponibilidad de una buena y suficiente alimentación. La genésica depende de factores endógenos que responden más a los efectos hormonales que a la acción de los factores exógenos. Esta es de importancia relativa, ya que a veces representa un inconveniente por servicios tempranos por robo. La excepción podría ser la explotación avícola por una producción de huevos anticipadas, aunque esto no siempre tiene sus ventajas. No es frecuente que los dos tipos se den en forma conjunta. Puede haber una precocidad somática y en otro individuo una precocidad genésica. Muchas veces no se dan en forma conjunta. Una de las características de la precocidad somática es la detención del desarrollo y el crecimiento. Ello es debido a la osificación prematura de los cartílagos de conjunción, especialmente de los huesos largos, lo que va a redundar sobre la alzada pobre del animal. Por lo expuesto, se vuelve a reiterar que precocidad se refiere al incremento de la rapidez de crecimiento sin alterar el peso final de adulto. En cierto modo, es un carácter ligado al proceso de la domesticidad, ya que en casi todas las especies donde el hombre ha intervenido, más o menos activamente eligiendo los reproductores, se nota una anticipación de la madurez en comparación de sus semejantes en estado salvaje, sobre todo en los bovinos, ovinos y cerdos,
mientras que no lo es en la misma medida en los equinos. También podemos deducir que es un carácter hereditario, ya que a través de la selección podemos mejorarlo, fijarlo o disminuirlo. Vamos a hablar un poquito de enanismo. Los primeros estudios lo atribuían a un disturbio derivado de glándulas endocrinas, pero posteriormente se confirmó que tenía un carácter hereditario debido a la acción de varios genes. Los enanos presentan características propias: individuos de bajo peso al nacer, ojos saltones, mirada vidriosa, cara corta y ancha, miembros cortos y con poca masa muscular. Algunos atribuyen la aparición del enanismo a la selección realizada en la búsqueda de animales de ritmo y configuración prematura, que adquieren la forma de adulto deteniéndose el crecimiento a muy temprana edad. O sea, vendría a ser que el enano es consecuencia de una precocidad extremadamente acelerada. Gracias por participar.